Buenas tardes, profe Liceche. Mi nombre es Daniel Ortiz y estoy aquí con mi super compañerito Renato Tomalá. Buenas tardes, profe. Estamos aquí contentos por iniciar este podcast sobre el libro de Rupito. A continuación seguiremos con la primera pregunta. ¿Quién es el protagonista del libro y cómo es su vida en el inicio? Sí, la verdad es que el protagonista es Rupito y la verdad es que su vida es un poco complicada porque vive en la pobreza, prácticamente sí, pobreza, y tiene demasiados hermanos y la verdad es que su familia no es que sea muy funcional y tiene algunos problemas en su casa. Ya, ¿Quieres agregar algo más? Bueno, de lo que yo quisiera también contar sobre la primera pregunta que escuchamos recién, es que al inicio de la lectura de Rupito habla sobre que Rupito empieza sus cambios sobre la pubertad. Al inicio dice que una mañana él estaba caminando por la calle y de la nada la gente se le reía y él quedó avergonzado porque resulta que creció en altura y sus pantalones se le veían más chiquitos. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué desea el protagonista al principio de la historia? La verdad es que lo que desea primero es que al inicio de la historia, como dice Daniel, lo principal de la historia fue que sus pantalones como que o sea, ya no le quedaban. Y por eso, la verdad es que lo que más deseaba en ese momento eran unos pantalones nuevos o agrandar sus pantalones para que no se burlaran de él en el colegio, porque se le burlaban cuando pasaba. O sea, vio que se le hicieron muy chiquitos y ya no le quedaban y lo que más deseaba solo eran unos pantalones. Sí, también lo que pasó en el mismo momento que tuvo problemas con su mamá, ya que él quería unos pantalones nuevos, como lo dice mi super compañero. Ya que él quería unos pantalones nuevos, no tenía la plata suficiente para comprarlo. Entonces buscó entre la ropa ya vieja o pedazos y encontró unos pedazos de tela para poder agrandar sus pantalones y que ya no servían de él. Vamos con la tercera pregunta. ¿Qué problema importante enfrenta con sus amigos o familia? Esta es una pregunta que hace reflexionar demasiado porque al principio de la historia se ve como no tiene una familia funcional, como dije. Su padre trabaja todo el día, su madre tiene que cuidar a muchos hermanos. Sí, sobre la tercera pregunta que acabamos de hablar sobre cómo es con sus amigos y cómo es su familia. Primero con los amigos. En la historia cuenta que él no tuvo así bastantes amigos, sino que se encontró con un chico de un año mayor a él en la esquina y desde ahí se convirtieron en grandes amigos. También habla sobre cómo fue él con su familia en la historia. Y habla que su mamá era muy enojona porque no le entendía muy bien qué problemas le estaban pasando a él. Habla sobre su papá, que fue muy triste esa parte, que decía que el papá todas las noches llegaba borracho, a veces le pegaba a su mamá y que en una parte casi al final de la historia de lo que acabamos de leer, que casi le mata a la mamá porque la mamá pensó que era culpa de Rupito, porque Rupito empezó a hablar con el papá cuando llegó medio borracho. Sí, la verdad es que es una historia muy fuerte. Y al principio de la historia también se vio como por los pantalones ocurrieron algunos problemas, como con su hermana Chabelita, que hubo un malentendido, terminó llorando, terminó quejándose con la mamá de Rupito y le terminaron hablando a Rupito. Eso se pudo haber solucionado solo hablando, solo escuchando la mamá de Rupito a Rupito, pero no pasó eso y tuvieron muchos problemas. Desde ahí empezó todo y de ahí empezó todo el problema de la historia. No haber comunicado bien el problema y de ahí ya todo se fue. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cómo se siente él cuando pasa ese problema? O sea, ¿cómo se siente Rupito cuando el problema de sus pantalones con lo de su familia? ¿Cómo se siente él? La verdad es que nos acordamos de la historia que se sentía demasiado triste. Estaba llorando, estaba devastado porque o sea, no sabía por qué se enojó la mamá con ella cuando él no tenía la culpa y él solo quería unos pantalones. Sí. Vamos con la quinta pregunta. ¿Qué decisiones toma al intentar cambiar su situación? Primero vemos en el libro que hizo una promesa muy extraña, que no iba a llorar nunca más. Nunca más dijo que iba a llorar porque
creemos que se quería hacer el fuerte o solo no quería llorar porque según él mostraba debilidad. Sí, una de las decisiones fuertes también que tomó fue no pedir conversar con su mamá o que la mamá no le haya querido escuchar, por eso le castigaba bastante. Vamos con la sexta pregunta. ¿Quiénes son los amigos más cercanos que lo apoyan? Como dijo Daniel, los amigos más cercanos que lo apoyaron fue un amigo que se encontró en la esquina y se hicieron muy grandes amigos que siempre iban caminando, paseando por la calle y se hicieron muy grandes amigos. También un amigo muy cercano, amigo familiar, el tío. ¿Nos quieres contar sobre el tío? Sobre el tío que en la historia también cuenta la historia del tío que fue muy desastrosa, que primero murió la esposa del tío y unos meses después, cuando recién nació su hijo, murió también el hijo, el bebecito se murió y él quedó devastado. Entonces fue ahí cuando viajó a la ciudad en donde vivía Rupito con su familia y fue ahí también en donde la mamá de Rupito le pidió ayuda a su hermano que le dé cuidando una noche y con tan solo esa noche el tío le entendió mejor que la mamá al Rupito. Vamos con la séptima pregunta. ¿Quién enseña el libro sobre la confianza en uno mismo? O sea, el libro nos enseña mucha confianza. Como les dijimos antes, que si solo hubiera hablado, si hubiera tenido confianza para hablar de lo que pasó el primer día, que solo hubiera dicho, fue un malentendido, perdón por haberle hecho llorar a Chavalita y ya. Solo falta un poquito de confianza y se hubiera solucionado todo ese problema. Sí, también cuando llegó el tío se creó esa raíz de confianza con el tío, lo que tenían que hacer con su mamá primero, ¿verdad? Claro. Entonces, como lo hizo con el tío primero, Rupito empezó a trabajar con él en su empresa de coser ropa. Y cuando empezó a trabajar ahí, los demás chicos le empezaron a molestar también. Y como tuvo la confianza en su tío, le contaba todo y él entendía y él le daba unos consejos. Vamos con la octava pregunta. ¿Qué cambios vemos del protagonista al final de la historia? Dinos, Daniel. A ver, los cambios que vemos al final de la historia en el libro de Rupito, vemos que Rupito empieza a abrirse más con todos, con sus amigos, su tío, su papá, su mamá, sus primos, sus hermanas, lo cual fue muy bien, fue muy bueno, ya que se abrió con su mamá, tuvo más confianza en sí mismo. Sí, tuvo la confianza de hablar con su mamá, la mamá le entendió, le perdonó, se reconciliaron entre ellos. Pero cuando se abrió con su papá y decirle que estaba incorrecto, que llegaba las noches así borracho, el papá le pegó muy fuerte. Pero desde ese día no se abrió con su papá más. Perdonó a su prima Chabelita, se reconciliaron entre ellos. También se abrió más a su tío, se quedó más con su tío, lo trató como si fuera el padre que nunca tuvo. O sea, al final el protagonista se arregló prácticamente con todos, casi todos. Solo falta el papá, pero bueno, ¿qué podemos hacer si el papá no era una buena influencia para Rupito? Y al final se arregló y tuvo más confianza, lo que debía de hacer al principio. Ya. Vamos con la novena pregunta. ¿Hay algún momento en el que él se siente más fuerte o más valiente? La verdad, ese momento fue la noche o el día en donde se quedó con su tío, ya que pudo entender lo que le pasaba al tío, lo cual entendió que el mismo sufrimiento que tuvo el tío, tuvo él mismo, por sus pantalones, su prima, su mamá y su papá. Ese fue el momento en donde se sintió más unido a alguien, más fuerte, más valiente, que alguien le aconsejó y pudo, como dijimos antes, pudo abrirse con otras personas. Ya, la pregunta 10 es, ¿qué mensaje creen que el autor dejó para este libro? O sea, ¿qué mensaje quiere transmitir con este libro? Es muy fácil el mensaje, lo que hemos hablado en todo el podcast.
que debemos tener más confianza en nosotros mismos para afrontar los problemas, y con confianza podemos arreglar cualquier problema. Si tenemos confianza, somos unas buenas personas. Sí, como dijo mi amigo, dice que el mensaje es que tengamos confianza en hablar con nuestros padres, ayudarlos en sus problemas o en todo lo que tengan que hacer. También dice, bueno, de lo que yo escuché del libro, el mensaje que más me tocó a mí es que nosotros tenemos que abrirnos más, no escondernos en una esquinita y que nadie nos vea, sino que socialicemos más para poder tener amigos buenos, tener una buena relación con nuestros padres, nuestros hermanos o nuestros primos. Sí, fue un muy buen libro que nos enseñó a tener más confianza y a tratar mejor. Es que este mensaje fue muy profundo para reflexionar sobre la confianza. Ya, muchas gracias. Este Muchas fue el gracias, podcast profe. sobre el libro de Rupito. Gracias, profe. Hasta luego. ¡Ah! ¡Ah!